podemos ir dando inicio. El día de hoy vamos a estar viendo, o es una forma en la que vamos a hacer seguimiento de las clases anteriores, que estuvimos viendo mucho, ¿verdad? Las teorías criminológicas, un poquito, no vimos todas porque son bastantes, pero vimos las más claves. También vimos un poquitito sobre qué es la criminología, ¿verdad? Cómo se divide la criminología como tal, cuáles son aquellas ramas que hacen o que alimentan la criminología. Y hoy, debido a que en la clase anterior hubo mucho interés, ¿verdad? Con respecto al tema de la conversación de que si el delincuente nace o se hace, ¿verdad? Y que cómo es que esto ahora se mide o qué es lo que se hace. Entonces de ahí vinimos y decidimos hacer la clase del día de hoy de sociología criminal. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre qué es sociología criminal. Antes de dar inicio, me encantaría escuchar un poquito. ¿Qué piensan? Cuando yo digo sociología criminal, ¿qué piensan? Voy a quitar un momentito la presentación. Es lo primero que se viene a la mente. Muy calladitos están hoy. Por ser inicio de semana, ¿será? Vamos a ver. Guayca, porque a vos te veo aquí como más activo. Entonces, contanos, ¿qué ves vos o qué pensás cuando alguien te dice sociología criminal? Buenas tardes, Maga. Contento de Hola. verte. Imagino que hoy va a ser también otra clase de esas fantásticas que tú das. Ay, muchas Porque gracias. toda la gente se emociona mucho cuando, bueno, ya sociología ya incluye la parte de las personas, de lo que es el conjunto, ¿no? Lo que es la sociedad. Y también hay una influencia de la sociedad sobre el comportamiento criminal, ¿no? O el Ujú, comportamiento que va fuera, o sea, no necesariamente criminal, sino fuera de lo que creemos que es una norma, ¿no? Ponemos unas normas, unas leyes, no recuerdo quién era que lo decía, si era bueno, Max Weber, o no recuerdo, que el hombre tenía que tener leyes, ¿no? Para poder moverse en un marco, porque si no, entonces se vuelve anárquico. O sea, imagino ya, la sociología, imagino ya, es una rama específica que estudia esa parte, ¿no? ujú. De- Exacto. Gracias, Guayca. Sí, lo que veo es que tenemos poquitos hoy, ¿verdad? Sí, hoy no tenemos muchos participantes, pero bueno, Sí. igual seguimos. Ah, sí, no, Seguimos no. y podemos hacer prácticamente esta sesión de hoy va a ser más parecida a una tutoría Ah, que una sesión de muchas personas, wow. pero sí, aprovechamos la oportunidad entonces. Ah, Mucho bueno, más excelente. personalizada, así es. Perfecto. Entonces tenemos a Ana Paula y a Guayca. Listo. Excelente. Sí, ok. Entonces, basándonos en lo que acabamos de hablar, cuando vemos el concepto como tal de la sociología criminal, la vemos como una rama de la sociología general que estudia el delito, las conductas desviadas, las causas, las formas, el desarrollo como tal, ¿verdad? Lo que es el comportamiento delictivo o el comportamiento antisocial. Aparte de eso, los efectos y la relación que tiene, ¿verdad? Todo el comportamiento con los hechos sociales que se van dando y así podemos ir determinando qué conductas pueden ser delictivas. Muchas veces, y ahora, más que todo en las generaciones más nuevas, los mismos adolescentes dicen, pero ¿por qué eso es malo? ¿Qué dice que es malo? ¿Verdad? Cosas como muy tal vez más básicas, tal vez no tanto como un tema ya delictivo, pero que forman una personalidad que podría convertirse o podría formar una conducta delictiva. Dentro de esto, vemos cómo también el humano en las nuevas generaciones tiene todavía menos claro el tema de las reglas, o no es claro, sino es menos aceptación al tema de las reglas. Y de ahí la sociología llega a ser una de las cosas más importantes que tenemos para el día de hoy. Entonces, esto es la sociología como tal, ese es lo que va a ir formando, es el desarrollo, los efectos, todo lo que nosotros vemos con respecto a nuestro ámbito, todo lo que vemos donde se pueden desarrollar nuestros hijos, donde se desarrollan las personas que tanto que son exitosas como las que delinquen y demás. Entonces, dentro de lo que es la sociología criminal como tal, tenemos o destacamos a uno de estos estudiosos que es Enrico Ferri. Enrico Ferri, y cuando lo vemos, ¿verdad? Es muy curioso porque uno diría, todo esto tal vez se está dando ahorita,
sin embargo, no, son cosas que se vienen presentando desde los 1800. Yo les comentaba a ustedes el nacimiento, ¿verdad?, de la criminología de la escuela positiva, del Lombroso y demás. Entonces, de ahí nos vamos dando cuenta que la criminología, que todo lo que tiene que ver con el comportamiento antisocial, con todo lo que tiene que ver con las conductas humanas, tiene muchísimo tiempo de estar en estudio. Y entonces Enrico Perry, desde 1856 hasta 1929, estuvo estudiando, o bueno, nació, ¿verdad? Y en su tiempo, en sus últimos años, a partir por ahí de los 20, él estuvo estudiando la sociología criminal como tal. Entonces él empezó a formar una teoría. Esta teoría decía que, esta teoría se basaba en la defensa social. Y a eso él se refería, que el delito realmente va a surgir como un resultado de la combinación tanto de factores biológicos como de factores físicos y de factores sociales. Si nos devolvemos un poquito, recordamos que Lombroso y las escuelas anteriores, muchas, ¿verdad? Veíamos la antropología, muchas creían que era un tema más como de su físico, su estructura, otros creían que no era eso, sino que también dependía del grupo donde venía. Entonces, realmente habían como pedacitos de las teorías, ¿verdad?, en cada uno de los estudiosos, y no necesariamente estábamos pensando en unirlas. Y ahí vino nuestro sociólogo y dijo, bueno, en realidad yo creo que el delito surge como una consecuencia de toda esta combinación. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad? Y ya él viene y sistematiza todo este trabajo, lo agrupa en obras, ahí sale un libro que es bastante interesante y se los recomiendo para lectura, es muy, muy bueno, que es de Sociología Criminal de Enrico Perry. Ahí es donde él empieza a abordar su visión. Él dice, bueno, la criminología existe como tal, sí, y esto es la criminología, más sin embargo, ¿qué es la criminología con respecto, o qué relación tiene la criminología con respecto a la sociología? Entonces de ahí viene y dice, bueno, hay una sociología criminal, que aparte de que estamos hablando de todo este conjunto de factores, tanto biológicos, físicos y sociales que se unen, estamos también abordando una visión del derecho penal, tomando como un punto de partida o tomando como un inicio, ¿verdad? El aumento que se empezó a dar en la delincuencia. Y ahora cuando nosotros vemos estas teorías anteriores con lo que está ocurriendo hoy en día, se vuelve todavía más interesante, porque ahora vemos otro tipo de delincuencia que no jamás se compara a nivel profesional, ¿verdad? A la que habían hace muchísimos, muchísimos años. Entonces me voy a detener acá y a ver, Guayca y Ana Paula, si por ahí vamos claros, vamos bien con el tema de la sociología criminal. Sí. Perfecto. Ana Paula, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, pues yo me imagino que sí. Listo. Entonces, bueno, de ahí vamos, tenemos como una base y partimos desde el momento en el que ya tenemos todas estas ideas de qué es la sociología. Enrico Perry no fue el único, hubo muchos otros estudiosos, sin embargo, fue el precursor de lo que es la criminología, la sociología criminal como tal. Dentro de esto, entonces empezamos a ver distintos ámbitos o distintas cosas, ¿verdad? En las que vemos o pensamos en factores, factores que nos van a determinar que si esto condiciona o si esto promueve la delincuencia. Dentro de estos factores vamos a tener no solamente las que conocemos al día de hoy, sino algunas que a veces tal vez no tomamos tan en cuenta o que incluso cuando venimos y las conversamos al día, ¿verdad? A lo que es en la actualidad, mucha gente podría decir, bueno, eso es un poco discriminatorio, pero realmente no se trata de un tema de discriminación, sino se trata de todos estos conjuntos, este conjunto de factores que realmente van a condicionar una conducta. Ahora, vamos a verlos uno a uno y vamos a ver también que no es necesariamente que si este factor se presenta, vamos a tener una persona delincuente o antisocial. Entonces, vemos el primero, que es el espacio social. Son aquellos factores estáticos, ¿verdad?, que se relacionan con la cultura y el medio geográfico determinado. Entonces va a ser todo ese espacio social. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica tenemos provincias. Esta es la forma en que aquí nos manejamos. Entonces va a ser de cada provincia, ¿verdad? Hay espacios sociales o subcomunidades dentro de cada provincia, que aquí serían los distritos o cantones. Entonces, todas estas que se van, digamos que desde lo más alto se van cascadeando a lo más pequeñito, son nuestros espacios sociales. Y hablábamos la vez anterior de las subculturas. Entonces tiene que ver mucho con toda esta parte.
Esto va a determinar o va a influir en cómo estas condiciones o en cómo es que la forma en que se viven estos espacios sociales van a crear un comportamiento en las distintas personas. Ahora, cuando se habla de esto y se brinca al próximo factor, que es el barrio, muchas personas a veces tienen o hay una sensibilidad de por medio, que es bastante comprensible, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han nacido, crecido y se desarrollaron en ciertos barrios que tal vez tenían problemáticas de delincuencia y sin embargo aún así han logrado salir con éxito de ellos. Sin embargo, hay estadísticas que dicen que esa cantidad de gente es, no es la mayoría. Entonces, dentro de esto vemos que el barrio se comprende como ese límite, ¿verdad? Entonces veníamos hablando que tenemos el espacio social, ¿verdad? Dentro de ese espacio social vamos a tener todas estas subcomunidades, que entre las subcomunidades vamos a ver también los cantones, los distritos, cuando son estados, ¿verdad? Todo lo que se viene granulando. Entonces ya viene, después de eso todavía más granulado, viene el barrio, que ya va a ser como ese límite político, ¿verdad? Establecido por las autoridades o el entorno que mueve a cada persona a diario. Entonces, por ejemplo, dentro del barrio vamos a ver que ahí vamos a estar, no solamente donde vivimos, porque puede ser que ya no vivamos ahí, sino también donde nosotros nos desempeñamos o donde estamos desde muy niños. Entonces, después de esto ya viene ese barrio que influye en el número de delitos, en la cantidad. Permítanme un momento para ponerme el gesto. ¿Ahí me escuchan? Sí, súper. Es que lo tenían altavoz, entonces mejor para más claridad. Listo. Entonces el barrio como tal, ¿verdad? Se comprende como ese límite político. Entonces cuando vamos hablándolo o lo vamos viendo desde un punto de vista más grande a uno más pequeño. Entonces hablamos del espacio social, lo vamos granulando y lo vamos viendo más pequeño, vamos al barrio y de ahí es del barrio donde vamos aprendiendo cosas. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros estamos en cierto o en un lugar determinado, entonces vamos a pensar en dos cosas, ¿verdad? O en dos aristas totalmente opuestas. Vamos a pensar en un barrio en el cual la pobreza es una de las cosas que está en aumento. Y vemos un barrio donde hay muchos adolescentes que no van al colegio, hay tal vez grupos o subgrupos, ¿verdad? De estas subculturas que están en auge dentro de este barrio. Entonces, cuando nosotros vemos eso, la crianza por parte de las familias se va complicando. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tenemos un adolescente, dado, ¿verdad? Eso es un caso práctico, tenemos un adolescente que no se siente muy contento donde vive y ve que sus amigos o sus conocidos dentro del barrio están formando, digámoslo, pandillas, que es como lo conocemos, pero para ellos no es una pandilla, sino que son sus amigos que se apoyan. Y digamos que ya viene un mes y aunque los padres están impulsando a su hijo adolescente a estudiar, a seguir, ¿verdad? Con lo que es la superación o lo que la norma establece como superación, y ya empieza el adolescente a ver que sus amigos están trayendo dinero, ya empiezan a preguntar que cómo consiguieron el dinero, y entonces ya de pronto alguien le explica si es que robó, si es que vendió algo que robó, o si es que ya el tema de drogas, entonces dice, bueno, yo realmente lo que hice fue vender solamente un puro de marihuana y eso fue todo. Con ese puro tuve $15. Entonces estos $15 fue súper fácil y ahí es donde viene que estos adolescentes escuchan y dicen, wow, no es tan difícil porque veo que a tal persona no le ha pasado nada. Esa persona sigue ahí, tiene no solo $15, tiene probablemente $100 al mes y lo único que hace es vender la marihuana y no solo eso, también está estudiando. Entonces yo creo que yo podría hacer lo mismo. Entonces cuando nosotros vemos eso, el barrio influye. No quiere decir que esto se dé, y hablábamos de dos puntos opuestos, no quiere decir que esto se dé solamente en un barrio en el cual las capacidades o las posibilidades económicas sean bajas. Esto también ocurre en un barrio o en un lugar donde las posibilidades económicas son más altas, pero en diferente nivel. Y aquí voy a detenerme para escuchar un poquito la opinión de ustedes, casi que solo Guayca, porque Ana Paula no sé, no la he podido escuchar, pero vamos a ver. Por ejemplo, cómo ves una persona en un lugar con altas posibilidades? ¿Vos ves a esa persona yendo a la calle y arrebatando una billetera?
No, no te escuché, ¿me puedes decir otra vez la pregunta? Ah, sí, hola. Sí, cuando hablamos de las dos aristas, ¿verdad? Un barrio, un lugar con bajas posibilidades económicas bajo el contexto que acabo de mencionar y un barrio que tenga altas posibilidades económicas, tal vez adolescentes en un colegio privado o en un lugar muy diferente. Esta persona que está en este lugar de altas posibilidades económicas, ¿ustedes piensan que sería una persona que delinque arrebatando o quitándole a alguien una billetera en la calle? La verdad es que no, porque ya tiene su posición alta en el barrio en el que está. Ahí es donde viene la diferencia. Probablemente van a delinquir, pero de otras formas. Probablemente va a ser tecnológico. Dale, Guayca. No, lo haría por placer, ¿no? Sería cleptomanía, y es solamente por el riesgo de sentir la adrenalina de cometer el acto criminal, ¿no? Que Ajá, hay delincuentes en esos niveles también, ¿no? exacto. Probablemente eso sería un evento esporádico o un evento que sí lleve a esa persona a que le guste la sensación, la adrenalina y busque otro tipo de delito, pero no va a seguir diciendo, bueno, voy a robar billeteras en la calle porque eso probablemente le va a generar, qué sé yo, 10,000, bueno, colones en Costa Rica, $20, o les va a generar muy poco comparado a lo que tienen, la retribución que tienen o en las posibilidades de esa persona que está en una clase alta, por ejemplo. Entonces ahí es donde vamos viendo cómo es que el espacio social, el barrio, sí tienen una injerencia dentro de lo que es la delincuencia. Que hay casos aislados de unas y otras, sí, porque incluso así como podemos ver una persona de la clase alta delinquiendo dentro de un robo, por ejemplo, o una estafa a un banco, también podemos ver a una persona que vive en un barrio conflictivo o una clase muy baja que no tengan posibilidades. Podemos ver a esa persona surgir y salir de ahí y pues buscar formas de estudio, buscar. Entonces hay casos, ¿verdad? Donde uno no es una regla, pero sí es la mayoría. Entonces ahí es donde vamos viendo un poquito cómo es que funcionan la sociología criminal como tal. Ahora ya vamos al siguiente, que es el alojamiento. Entonces, por ejemplo, digamos que en este mismo caso, ¿verdad? Estamos viendo estos dos mundos opuestos. Entonces, esta persona de este lugar de bajos recursos viene y decide en la adolescencia, saca su colegio, lo termina y decide, me voy a ir porque yo no quiero estar en este lugar. ¿Por qué? Porque hay tiroteos, o porque se disparan, o porque roban, o porque no me gusta lo que hablan, porque esta persona viene a romper, ¿verdad? Ese molde de lo que mi familia tal vez me ha enseñado, de que siempre tengo que estar en este barrio, porque aquí crecí. Quiero romper eso y quiero salir adelante. Y ahora demos todavía un supuesto de que esta misma persona de la que estamos hablando, su familia no tiene ningún problema delictivo, sino que es una familia que le ha costado, pues tal vez ¿verdad? Tener las mismas posibilidades, tienen que vivir ahí por las razones X o Y, pero no este muchacho, esta misma persona no ha tenido una mala educación con respecto a valores. Entonces, si esta persona viene y sale a sus 18 años, viene y sale de este barrio, se va a un lugar cualquiera y dice, no quiero estar más ahí. Y si hay una combinación de una buena educación más estar en otro lugar, entonces eso va a ayudar a que la persona diga, no, yo no quiero repetir lo que sé que en mi lugar de donde vivo, donde vengo, lo que hacen, sino que yo más bien quiero hacer esto y esto. Entonces, ya ahora el barrio y el espacio social son parte del contexto porque ahí está la familia, pero ya no son parte de la ecuación que me va a hacer a mí delinquir o no delinquir. Ya viene el alojamiento. Entonces, si ustedes ven, ya vamos con tres factores que nos van diciendo qué podría hacernos un delincuente, qué no. Entonces voy a detenerme ahí, ver si tienen preguntas, dudas, si va siendo claro. Sí, claro, ¿no? Me recuerda algo al mito de la caverna, ¿no? No sé Ajá, si ya, que ya algo muy antiguo de la filosofía antigua, donde solamente veían las sombras, ¿no? Los que están dentro de la caverna solamente veían las sombras y tenían una percepción de la realidad distorsionada. Y entonces ujú, cuando uno de estos prisioneros sale y ve el mundo, conoce el mundo y regresa a contárselo, ellos no lo entienden porque piensan, no, ellos están acostumbrados a ver. Entonces imagino que cuando está un grupo de personas que permanecen en ese espacio social, en ese barrio, solamente ve eso, ya es difícil cambiar su percepción, ¿no?
Exacto, Ya Guayca. ese que sale y cambia su percepción, conoce el mundo de otra manera, ya puede traer cambios, ¿no? Correcto. De hecho, lo vemos mucho, por ejemplo, eh, demos de nuevo el ejemplo, porque me gusta mucho en este caso traer muchísimos ejemplos o formas. Si es una niña que creció en uno de estos barrios, ¿verdad? Clase tal vez baja, no muchas posibilidades. Y si esta niña escuchó desde muy pequeñita solamente que no había dinero, que no hay trabajo, que no se puede hacer esto y que hay, bueno, demos el supuesto también de las situaciones en las cuales hay temas de servicios sexuales para poder salir adelante y que esta niña haya escuchado esto desde muy pequeña. Vamos con el mito de la caverna. Cuando ella tenga 11, 12, tiene que tener alguien o algo que venga y la motive, porque si esta niña vive sola con su madre, por ejemplo, no va a haber nada más que lo que ve con su madre en su núcleo y lo que ha aprendido. Entonces aquí es donde vemos que si se desliga o no solo desligarse, sino que si toma una decisión diferente por medio de influencias o de la escuela de alguien, va a poder formar algo distinto. Sin embargo, si no tiene una educación distinta, no hay un ámbito familiar que le ayude, no hay un ámbito social de amigos que le ayuden, muy probablemente la muchacha, bueno, la niña va a repetir el patrón de la mamá y probablemente va a seguir dentro de todo el mismo contexto del barrio. Entonces, tiene que ver muchísimo con lo que están mencionando. Por eso es tan importante. Yo les cuento el ejemplo es una amiga de acá, de Costa Rica. Ella vive en un lugar que es muy conflictivo. En realidad ella es amiga de mi hermana, está muy joven. Entonces yo siempre soy la que le doy guía y la ayudo en varias cosas. Ella vive en un lugar bastante conflictivo, muy conocido en Costa Rica por conflictos tanto legales como de muchos aspectos. Y ella sigue viviendo ahí. Entonces yo con ella veo algo interesante que tiene que ver con la sociología criminal. Ella quiere hacer un cambio. Ella estuvo en el colegio con mi hermana, que es un colegio bastante lejos de este lugar que les digo. Estamos hablando de unos 45 minutos en bus. Ella vino y estuvo todo ese tiempo en el colegio con mi hermana, llevó un técnico y demás. Ahora está tratando de estudiar en la universidad y ella es súper esforzada. Ahora, la meta que ella tenía cuando estaba en el colegio era salir de este lugar, de este barrio que ella está. Yo siempre le decía, es una excelente meta, precisamente porque uno teniendo el conocimiento a fondo, ¿verdad? Sabe que todos estos aspectos van a formar el futuro no solo de esa persona, sino si llega a tener un hijo, por ejemplo. Cuando yo decía eso, y aquí viene un tema muy importante de la crianza y de cómo nosotros escuchamos alrededor. Mi mamá en algún momento me dijo, cuando estaba en vida, me dijo, Maga, ¿por qué le dice eso a ella? Es muy feo, es como si le estuviera diciendo que donde vive es feo y no tiene que vivir ahí y es donde ella creció, ahí está su familia. Entonces vemos todas las figuras distintas, vemos la figura de conocer, ¿verdad? Un poco de la parte de sociología. Yo le explicaba a mi mamá, yo le decía, no, ma, es que cuando vemos todo el contexto, porque para ella era muy fácil decir, ayer hubo una balacera atrás de mi casa, entonces si lo vemos desde ese punto se va acostumbrando. ¿Y qué pasa? Que cuando se va acostumbrando es lo mismo que va a transmitir. Ella es porque ha querido salirse de ese molde, ha querido salir de ahí y sin embargo le ha costado. Y aquí es donde voy a llegar al punto actual. Ahorita ella está en la universidad, lleva algunas materias y así. Y un día yo le pregunté, ¿te vas a ir de este lugar? ¿Qué planes tenés? ¿Qué quieres hacer? No, es que creo que no, mi abuelita me convenció que la verdad para lograr lo que yo quiero no tengo que salir de este lugar, yo puedo quedarme aquí, entonces creo que lo que voy a hacer es que me conseguí como unas láminas y voy a tratar de construir algo arriba porque es más fácil. Entonces ya ahí vamos viendo que ella está guiándose con lo que su abuelita le está diciendo, que es su figura materna, porque de hecho la mamá de ella falleció en ese barrio por una balacera. Entonces uno dice, "¿Ah, ¿por qué?" Y entonces el por qué viene en la respuesta de todo esto que estamos hablando. Hay un contexto muy fuerte que se apega a la gente con respecto a la educación y a la familia y la gente con la que uno creció. Entonces ahí es donde viene y ya si ella escucha
tal vez cosas, puede que cambie de opinión, por ahí yo le estuve dando consejos y demás. Sin embargo, son cosas que uno tiene que tener mucho cuidado. Si ustedes conocen a alguien, ¿verdad? Bajo estas situaciones, se van a dar cuenta que hay que tener cuidado porque hay personas que lo pueden tomar como un tema de clasismo o de discriminación y no se trata de eso, se trata más de cómo salir de un ambiente que no va a favorecer las posibilidades de no delinquir o salir adelante. Entonces, se les quería dar ese ejemplo porque ese ejemplo tiene muchísimo que ver con todos estos aspectos que vemos. Entonces, ahora vamos a brincar al de la educación, que con el de la educación me devuelvo al ejemplo de ella. Le digo muchacha porque mi hermana y ella tienen 22 años, entonces están de unas chiquillas para mí. Pero cuando lo vemos en la educación como tal, vamos a ver lo que estoy diciendo. La educación de los padres, ¿qué es lo que nos dicen nuestros padres? Y en el caso de las personas que no tienen tal vez mamá, papá biológico, sus padres de crianza. Ahora el tema de la escuela. Ahora, yo me pregunto, o más bien les pregunto a ustedes, basándonos en el mismo ejemplo de ella, de la que yo acabo de describir, ¿por qué creen que se fue a estudiar a un colegio a 45 minutos de donde ella vive? ¿Por qué no estudiaron uno a 5, 10 minutos a pie? Que sí hay. ¿Por qué creen que lo haya hecho? ¿Fue interés de sus propios padres de que estudiara afuera o No, fue no? ella. Entonces, cuando Ella- vemos lo que les estoy contando, ella Ya, quería salir ya. de este lugar. Entonces, el colegio que estaba cerca de la comunidad, o el que está cerca de la comunidad, está o tiene una cultura muy arraigada a la de esa comunidad. Entonces, es normal que haya muchos pleitos. ¿Saben qué son pleitos? Lo utilizan igual ustedes, sí. Como peleas, ¿verdad? Y demás. Es normal que haya un robo, es normal que roben el celular, es normal que este tipo de cosas son normales. Son cosas que pasan día a día y que ellos las ven como, ah, no, pero si eso pasa, ¿verdad? Y tal vez uno que no está ahí, uno dice, no, o sea, pasa, pero tal vez si voy a la ciudad y camino, o tal vez sí, no, no donde yo vivo todo el tiempo. Entonces ella decidió hacer eso. Aquí vamos a la parte de la educación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si ella se devuelve y todos esos valores que iba aprendiendo en el colegio, que ella misma decidió, ¿verdad?, estar lejos, y digamos que no calza. Y no calza me refiero a que ella decide, no me gusta este ambiente. Muchas veces van a escuchar de una persona que delinque o que hizo ya mucho arraigo con toda esa crianza dentro de ese tipo de problemáticas, van a decir es que es muy aburrido, no me siento cómodo, no, no hay adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Hay dos formas o dos caminos. Uno, seguir en ese colegio, seguir con esa educación, salir de donde están. O dos, decir, no me gusta, me devuelvo para allá. Y entonces empieza el cuadro delictivo. Entonces, con todo esto, ustedes van viendo como la reiteración criminal, los aspectos que vamos hablando tienen muchísimo que ver. Entonces, cuando ustedes se pregunten, ¿por qué será que tal persona hace esto y esto, ¿verdad? Delinque, sea lo que sea que haga? ¿Por qué será que ocurre? Bueno, empiecen a hacerse estas preguntas para decir, ah, ok, voy a hacer un análisis. ¿Será el espacio social? ¿Será el barrio? ¿El alojamiento? ¿La educación? ¿Será todo? ¿O será un tema de salud? Que ya los vamos a ver los otros puntos. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta o donde empezamos y aprendemos a hacer un análisis de todo el ámbito social y ahí es donde hacemos un análisis del antisocial o del delincuente. Entonces, esa es la forma en la que uno analiza, utilizando otras herramientas, ¿verdad? De psicología criminal, las herramientas con respecto al tema de los tipos de delitos, pero esta es la base del análisis. Entonces, ahí es donde vamos, ojalá o espero que puedan tener una referencia en sus mentes, ¿verdad? De alguna persona que ustedes se pregunten, ¿por qué hace esto? ¿Por qué esta persona roba? ¿O por qué esta persona veo que no estudia, no trabaja, no quiere hacer nada, ¿verdad? Ese por qué lo va a responder alguno de todos estos factores o muchos de estos factores. Ya les voy a mostrar los siguientes. Voy a detenerme acá y saber si tienen preguntas, dudas. No. Ok. Entonces vamos con el siguiente que ya es la moralidad. Entonces ya vimos todos los otros factores y digamos que todos los otros factores, cuando estamos haciendo un análisis, vamos a devolvernos y digamos que estamos analizando a Maga. Entonces digamos que Maga
viene de un muy buen vecindario. Sus padres tienen una clase media, bien, no es que tengan que ser de mucho dinero, pero digamos que sus padres tienen una clase media. Maga vino y estudió en un colegio público, pero un colegio público como, ¿verdad? Cerca de su barrio, que es como un ámbito social muy similar. Y digamos que Maga decidió irse a una universidad pública de la misma manera y seguir ahí para adelante, ¿verdad? En el estudio. Y siguió pues complementando estudios y demás. Entonces ya ahora nos venimos a los siguientes. Todo eso está bien con Maga, pero resulta que Maga no tiene sus valores morales muy fuertes, no por su familia, no por la educación, no por nada de lo anterior, sino porque hay algo en Maga que no anda muy bien. Entonces, digamos que viene ella y dice, bueno, mm, hay algo de mí que no me hace sentir que tengo empatía por alguien más. O yo realmente a mí no me importa si hago bien o hago mal. Me parece que nada más hago. O puedo decir, mira, es que yo creo que realmente el tema de meterse con niños no es malo, no me parece que es pedofilia. Yo no sé por qué la gente lo ve de esa manera, sí, es normal. Entonces, ya Maga con estos pensamientos no quiere decir que todo lo anterior afectó, sino que ya hay un tema de moralidad. Hay un tema de lo que ya Maga tiene en su cabeza, en su chip, ¿verdad? En la parte psicológica. Y ahí entonces es donde vemos cómo probamos que esto es así. ¿Qué pasa cuando un violador, pedófilo, abusador va a una cárcel? Y eso pasa casi que en todos los lugares del mundo. ¿Cómo lo reciben el resto de los privados de libertad? No muy bien, ¿verdad? No. Ok, eso es porque sí hay un conocimiento de lo que es bueno, lo que es malo, hay una moralidad, porque incluso nosotros como criminólogos podríamos decir, bueno, pues eso es muy doble moral, ¿verdad? Porque están viniendo y están golpeando que porque violó, porque abusó, pero qué otros, o sea, si mataron a un niño, mataron a una persona grande, hay muchos otros delitos que también son terribles, pero ¿qué pasa? Que ellos, como antisociales, ¿verdad? Y como personas que están privadas de libertad, van a despreciarse mutuamente dependiendo de la categoría del delito, lo que quiere decir que sí tienen conocimiento de la moralidad. El conocimiento no quiere decir que sea el sentimiento. Entonces son dos cosas bastante interesantes de mencionar, que de hecho ahí les menciono, por ejemplo, la psicopatía o la sociopatía. Una persona sociópata o psicópata no tiene un sentimiento como tal. Me ha tocado en varias ocasiones analizar a personas que tienen psicopatía o sociopatía y es muy interesante cuando uno habla con estas personas y uno trata de sacar sentimientos. Entonces, tratar de decirle, pero mira, ¿qué te hizo sentir eso? Generalmente la respuesta es nada, cuando es muy sincero. Y cuando tienen respuestas entrenadas, porque los sociópatas o psicópatas aprenden con el paso del tiempo a entrenar su cerebro. Ellos entrenan las respuestas, saben que esa es la respuesta correcta, mas sin embargo no es lo que sienten. Y este es un tema súper apasionante porque es un tema con un desbalance químico, a veces ni siquiera tiene que ver lo que hablábamos antes, ni el barrio, ni la familia, ni tampoco donde crecen, ni su estudio o su ámbito de educación. No tiene, todo eso no tiene nada que ver, o si tiene que ver es en una mínima parte, porque hay muchas personas que tienen psicopatías o sociopatías que no hay una explicación real de por qué esta persona piensa de esa manera. Y entonces vemos un porcentaje un poco más bajo, un poco más alto, los que al menos pasaron alguna situación cuando niños, una situación seria, ¿verdad? Pero las personas con psicopatías no tienden a sentir esta culpa, esto ¿verdad? Tienden a ser personas que patológicamente mienten mucho y todo esto no tiene que ver con que no tengan moralidad y no tiene que ver con que no hayan entrenado a nivel social, tiene que ver con que hay un asunto de sentimiento y cerebral que no conecta. Entonces ahí es donde vemos la parte de la moralidad como tal. Seguimos a la religión. Entonces ahí vienen y también tenemos otra pregunta. La gente dice, ¿por qué hay este tipo de homicidios que se ponen una bomba y que dicen que lo hacen por Dios y, ¿verdad? Y entonces uno dice, pero ¿por qué así? Si entonces debe ser que creció en un barrio, ¿verdad? No podemos hacer el mismo análisis. Cuando venimos a analizar a una persona que tiene temas más relacionados a la religiosidad, es donde vemos, ok, puede ser que haya una combinación de la educación y la religiosidad.
Más sin embargo, la moralidad sigue ahí, porque probablemente si lo está haciendo por un tema religioso, por un Dios, por lo que sea que estén pensando, es porque la persona reconoce, ¿verdad? Que el tema de qué es lo aceptado y qué es lo no aceptado a nivel social. Y lo que viene esta persona a hacer es decidir. Yo decido hacer esto porque esto es mi creencia, esto es lo que yo pienso que existe y debe ser. Entonces ahí vamos ya con otro punto importante, analizar. Cuando ustedes, yo les decía que trataran de, como de tener algún punto de referencia, puede ser una persona que conozcan o que no conozcan, y tratar de poner todas estas aristas o todos estos factores en práctica, decir, ¿por qué esta persona hace esto? ¿Y por qué? O sea, ¿qué lo llevó? Y ese por qué, ¿verdad? Preguntárselo incluso hasta 5 veces, decir, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y empezar a descartar nos hace a nosotros empezar a poner en práctica la sociología criminal. Ahora vamos con la siguiente, que es la economía. Entonces, con la economía, bueno, pues ahí ya vamos a ver un poco como las problemáticas de la vida cotidiana. Eh, Puede ocurrir que una persona sí crezca en un lugar, pues, normal, bien, pero tenga muchos problemas económicos. Digamos que se endeudó, tal vez o le gustaban las apuestas, si se hizo de algunas deudas, entonces de pronto todas esas cosas hacen o son el conductor para que esta persona diga, necesito conseguir dinero rápido. Y muy probablemente estas personas van a decir, lo voy a hacer solo una vez, solo esta vez. Entonces ahí es donde vemos que a veces vienen médicos, ¿verdad? Y que hacen temas de corrupción como vender órganos. O vemos donde vienen los de cuello blanco. O vemos donde vienen también los mismos que ya tienen, pero de pronto su temor de quedarse sin nada y esa ambición tan fuerte hacen que ¿verdad? Se adentren en el delito como tal. Y aquí vienen y les pongo también el caso de los médicos porque tuve la oportunidad de estar cerca de un caso de tráfico humano en Costa Rica. Y entonces ahí es donde vamos viendo, porque los que estaban involucrados en su mayoría eran médicos. Y entonces uno se preguntaría, qué curioso, ellos son personas que han estudiado, que probablemente tienen un salario pues bien comparado a la mayoría de la población, si tienen una profesión y más médico, podría tener una muy buena vida. Son personas que si pudieron estudiar la carrera de medicina, probablemente tuvieron sus posibilidades a nivel familiar y si no, pues la lucharon, como decimos en Costa Rica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué arruinaron, verdad? ¿Por qué las cárceles tienen abogados, médicos, profesores, políticos? Bueno, pues la respuesta es precisamente que todas las problemáticas de la vida cotidiana o todo esto que tiene que ver con vicios como por los casinos o las drogas, cuando es un tema de que les gusta, tal vez son muy fiesteros, muy fiesteras, todo esto hace que les hace falta o todo esto provoca que les haga falta el dinero. De pronto la economía llega a ser un punto muy importante para la persona y plum, se hizo un desastre. Entonces, si lo vemos, para todo tipo de delincuente hay una respuesta. Voy a parar acá, voy a ver si tienen alguna duda, comentario, si les va quedando claro. Neri, Ana Paula, Marco, Todo bien, sí. perfecto. Y por ahí tenemos a Marco y a Neri. Me avisan si tienen alguna duda, pregunta, con mucho gusto se las aclaro. Listo. Entonces, les mencionaba hace un ratito, ¿verdad? ¿Para qué yo quiero saber todas estas cosas? ¿De qué me sirve? Ok, la sociología criminal sirve exactamente para hacer un estudio, para tener esa capacidad de explicar la delincuencia, ¿verdad? Basándonos en fenómenos que están ocurriendo en aspectos psicológicos de cada uno de los casos concretos y la relación con los factores criminológicos. Yo les mencionaba hace unos minutos que toda esta jerarquía, esta estructura que les digo, tiene muchísima injerencia en cómo nosotros hacemos un análisis criminalístico o criminológico. Entonces, cuando hacemos el análisis criminológico, vamos a ir viendo, ok, esto es lo que puede pasar y de ahí podemos ir sacando el tratamiento o la forma de evitarlo. Entonces, es ahí donde cuando los gobiernos, teniendo criminólogos, ojalá trabajando en esto, podrían decir, bueno, para cierta comunidad tenemos que abordar estos temas. Todo esto saca un montón de acciones que pueden ayudar a que nosotros tengamos más prevención de ciertos delitos y más prevención de incluso corrupción o problemas que se van dando dentro de las comunidades o los ámbitos sociales. Todo esto es
un conjunto con la psicología criminal. Entonces, cuando vamos entendiendo todo lo que nosotros hemos venido hablando a través de estas 3 clases, vamos viendo cómo es que un criminólogo se sienta y hace un análisis como tal. Ahora vamos a pasar por acá y voy a hacerles unas cuantas, bueno, tenía hoy en realidad un par de preguntitas para colaboración, pero como tenemos menos, vamos a ver, nada más voy a preguntar rápidamente, con temas de análisis criminal, ¿alguno ha tenido algún tipo de relación o conocen a alguien que haga análisis criminales? ¿Ustedes sabían que esto se utiliza de base? ¿Tienen algún tipo de conocimiento de eso? Sí, bueno, digo sí porque guay que lo veo. Ok, bueno, cuando ustedes, una de las cosas importantes de tener en consideración es que a la hora de hacer análisis criminales, ¿verdad? Sobre todos estos aspectos, vamos a tener que ver distintas cosas. Uno, todos los factores anteriores. Entonces, vamos a estar viendo espacio social, vamos a estar viendo el barrio, alojamiento, educación, después ya el parte de religiosidad, la economía, la moralidad, y de ahí vamos a empezar una base de cómo es que, ¿verdad? Que esta persona pudo llegar a delinquir. Ahora, como siguiente paso, vamos a ver todo lo que tiene que ver con, ok, psicología. Esta persona tiene algún tipo de trastorno, esta persona tiene una psicopatía, una sociopatía, un trastorno de personalidad limítrofe o es un trastorno antisocial de la personalidad. Todas estas cosas se tienen que empezar a valorar. Por eso los criminólogos ven la psicología criminal y es parte de las temáticas importantes para uno poder ir creando un buen perfil. Ya después de eso, vamos viendo, qué bueno, Guayca, sí, y es muy lindo, hacer análisis criminológico es muy bonito. Entonces, ya dentro de todo esto, podemos ir viendo qué sigue. Ahora, hacemos un análisis psicosocial, ya no solo la parte psicológica, sino que vamos a hacer un análisis también del entorno, donde esa persona no solamente se desarrolló cuando era niño y adolescente, sino también de dónde se está desarrollando. Porque una de las cosas importantes también, y vamos a mencionarlo ya con un poquito con la delincuencia de cuello alto, de cuello blanco. Si ustedes tienen varias personas a su alrededor y escuchan, demos un supuesto que usted es un político y usted escucha que los demás están ganando el triple de dinero que usted está ganando porque están haciendo algo sencillo, que para ustedes son sencillos en lo que están viendo. No, pero si es una firma, no pasa nada, nadie se ha dado cuenta. O no, yo tengo como 25 años de hacer lo mismo y lo que he hecho es que lo invierto en propiedades y no ha pasado nada. Si todas estas bases no están muy fuertes, esa persona probablemente va a llegar a delinquir de esa forma. Porque va a decir, bueno, pues si tal persona ha pasado así y se ha ganado más de $200,000 y no pasa nada, nadie le dice nada, porque no, lo menos que puede, lo más que puede pasar es que agarren a esa persona y yo lo dejo de hacer. Entonces ahí es donde vemos que se toma el riesgo y los delincuentes siempre creen que no los van a agarrar. Eso es algo como inmediato, en el momento que se decide o se toma esta decisión de delinquir o de estar o ser parte de alguna acción delictiva, muy probablemente el delincuente no está pensando que lo van a agarrar. Entonces, de ahí vamos viendo cómo se van poniendo o se van agregando un montón de factores al análisis como tal. Entonces, pues en resumen, la sociología criminal nos va a ayudar a nosotros a entender todos los factores externos, nos va a ayudar a entender los factores internos. Cuando me refiero a internos, están los endógenos o exógenos, ¿verdad? Que los endógenos es todo aquello que está en nuestra psique, todo lo que es la parte de psicología y sentimientos, y los exógenos va a ser todo esto que nosotros hemos hablado. Entonces, la psicología como tal va a alimentar estos análisis criminológicos y alimenta todas las teorías de criminología, tanto por sus factores endógenos como por sus factores exógenos. Y de ahí es que nosotros vemos la sociología criminal, la psicología criminal y las demás ramas como claves para que un criminólogo pueda formar un excelente criterio. Y bueno, pues si no han estudiado más de criminología, que lo que hemos visto, yo los insto a seguir temas todavía más a fondo porque esta educación o esta base les puede ayudar muchísimo si ustedes tienen hijos, hijas, si tienen adolescentes, sobrinos, sobrinas, gente que ir guiando a través del tiempo. Cuando se tienen estas bases se puede ayudar mucho
en la parte de la crianza y la educación. Entonces creo que esa es una forma. Ahora, si les apasiona también el tema de como tal la carrera, hay muchísimos ámbitos y los análisis criminológicos son realmente bastante interesantes y muy hermosos. Bueno, con esto voy a detenerme porque ya no quiero tampoco aburrirlos. Voy a detenerme a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional. Maga, la vez pasada compartiste un libro de Cuello Blanco, excelente. Leí la parte de Ah, Cuello Blanco, muy bueno. No qué sé si dicha, los Guaita, demás me compañeros alegra. lo tendrán, no sé si los demás compañeros lo tengan, pero es muy bueno. Sí, bueno, yo creo De que Sutherland, de Sutherland. sí, ajá. Me alegra mucho que lo hayas podido leer un poco, o no sé si todo, pero es muy bueno. Eso es como la base y entonces ahí es donde uno va haciendo, ¿verdad? Toda su revisión de, ok, es por ahí donde anda el tema. Eso explica, uno tiene una explicación. Y lo puedo volver a compartir por acá, sí, creo que eso sería, Marco Vinicio, que si lo comparto. Déjenme para volverlo a Los demás compartir no por lo acá. tienen. Ya. Sí, ya lo voy a compartir. Permítanme un segundo. Ujú. Vamos a bajarlo por acá. Esto para los demás, este es otro de los precursores, de hecho, de la sociología criminal. Él fue súper conocido y no solo conocido, sino que también el aporte de él, se llama Edwin Sutherland, el aporte de él como tal ayudó muchísimo a que se pudiera hacer como el aterrizaje de muchísimas teorías y de que el por qué, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos tanto problema en la política? ¿Por qué se nos están dando este tipo de temas? Entonces, por ahí, esa es una de las cosas que vimos en la clase anterior y es uno de los estudiosos también de la sociología criminal, que es bastante interesante. Por aquí les estoy mandando este link porque yo tengo el PDF, pero acá lo pueden bajar porque esta no es la misma computadora de la vez anterior. Déjenme hacer una revisión por aquello. No, sí, aquí está. Ya se los paso. Permítanme un segundo para que no tengan que bajar nada ahí. Tengamos cuidado con los links. Vamos a ver. Listo. Acá está. Ya les estoy pasando el PDF. Excelente. Ahí está. Gracias, Guayca, por traerlo a colación y me alegra muchísimo que les haya funcionado. El delito de cuello blanco y Sutherland tienen unas bases súper fuertes, entonces vale muchísimo la pena leer. Perfecto. Neri, Marco, Ana, no sé si tienen alguna duda, comentario adicional. Pues no, sí entendí todo. Muchas gracias. Claro, con todo gusto. Perfecto. Guayca, muchísimas gracias por tu aporte. Neri, muchas gracias. Espero que haya quedado súper claro. Ana Paula también. Cualquier pregunta adicional, con todo gusto. Cualquier otro tema que ustedes quieran abordar, también pues yo con todo el placer. Y Marco Vinicio, lo mismo para vos. Ahí está el libro. Espero que eso te ayude, ¿verdad? Y vayas leyendo ahí en poquitos. Entonces por ahí vas a encontrar varias respuestas a preguntas que todos nos hacemos constantemente. Otra Perfecto. clase, otra clase, Sí, sí, solo que hoy me hizo otra falta, clase. sí, me hicieron falta o sea, todos, ¿verdad? Como interactuar muchísimo más, pero por dicha teníamos buen contenido para cubrirlo y demás. Entonces, cualquier clase que gusten temas, pues yo siempre estoy para servirles. Bueno, muchísimas gracias Magali por la clase del día de hoy. Esperemos justamente la próxima vez, la próxima sesión, tener más personas para participar. Sin embargo, la ventaja es que todas las clases que nosotros hacemos, pues, quedan grabadas y se suben al canal de YouTube de la universidad, del canal de YouTube de AIU, y justamente después pueden ser accedidas por cualquier estudiante en cualquier otro momento. Así Ujú. que, bueno, Magali, muchísimas gracias Con todo nuevamente gusto. por estar con nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias también a todos por participar el día de hoy. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Yo me voy a poner a compartir esos videos de YouTube para empezar a hacerles todavía más tráfico. Así es. Muchas gracias, Vale. Hasta luego. Muchas Buenas gracias tardes a a todos. todos.
Que tengan lindo día. Gracias, gracias. Saludos. Un Hasta gusto. luego. Gracias.